Buenas noches. Vamos a desarrollar en estas 2 horas algunas características de la organización del sistema nervioso central. En 2 horas es imposible ver todas las características morfológicas y la sistematización, por lo que creo que lo más importante es señalar la sistematización de la sustancia gris y la sustancia blanca. El órgano tal vez que tiene la organización más sencilla de inicio es la médula espinal, por lo tanto vamos a empezar señalando que en el sistema nervioso central tenemos que estudiar 2 órganos principalmente, la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal, como ustedes recordarán, está ubicada dentro de la columna vertebral en un conducto donde pueden apreciar cómo la médula ocupa toda la región, especialmente las 3/5 partes superiores, y esta médula espinal tiene segmentos cervicales, dorsales, lumbares y sacros, y esto es la estructura central. Hacia la médula espinal llegan fibras periféricas, denominadas los nervios espinales, que traen las señales sensitivas, y gracias a estos nervios también salen las señales motoras hacia los órganos efectores, que son los músculos y en otro caso las glándulas. La médula espinal, como ustedes recordarán, está a nivel de C1 hasta el espacio que hay entre L1 y L2. La médula termina en una estructura puntiaguda conocida como el cono medular. Observamos que la médula no es uniforme en todo su trayecto, tiene zonas mucho más anchas, denominadas intumescencias cervical y lumbosacra, donde hay mayor concentración de neuronas para inervar a los miembros superiores y miembros inferiores. Aquí vemos la zona más alta, hacia arriba la médula se continúa con el tronco encefálico, esto es una vista posterior, y en la parte final el cono medular es la última zona de médula espinal, y lo que se continúa son los nervios espinales que constituyen la caudequina y una prolongación de meninge que se conoce como el filum terminal. Este esquema les permite ver a ustedes los engrosamientos cervical y lumbosacro que habíamos mencionado. A partir de estas estructuras se van a formar el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Estas son algunas características morfológicas de la médula espinal. Tienen ustedes el cono medular, la última porción, ¿no?, que termina entre L1 y L2. Todo el conjunto de fibras que quedan por fuera constituyen la caudequina. En este corte transversal podemos observar cómo la médula está en la zona central, hacia adelante el cuerpo vertebral, hacia atrás el arco posterior y el agujero de conjunción donde se ubica el ganglio espinal dorsal que contiene a la primera neurona sensitiva. Las fibras aferentes constituyen la raíz posterior, las fibras eferentes la raíz anterior. Estas fibras van a traer señales y enviar señales hacia la periferia, y este es el corte de la médula espinal in situ. Este es un corte más bajo mostrando las últimas fibras nerviosas que constituyen la caudequina o cola de caballo. Los medios de fijación hacia arriba, la continuidad de la médula con el tronco encefálico, hacia abajo el cono medular que se continúa con esa membrana conocida como filum terminal, que luego sale de la región de la columna y se constituye en el ligamento coccigio, o para otros ligamento sacro, que se fija en el hueso. Además de eso, la médula ubicada en el conducto está cubierta por meninges, la pía, la aracnoides y la dura madre. Además de eso existe grasa, plexos venosos y las terminaciones nerviosas, los nervios espinales que están yendo a los agujeros de conjunción. Todo eso permite que la médula se mantenga fija. Pero además de eso, desde la pía madre hasta la dura madre salen prolongaciones laterales que se denominan, ¿no?, ligamento dentado, y que también permite fijar lateralmente a la médula. Esta es una vista posterior de la médula espinal,
Observamos aquí la zona más alta, la región cervical, donde vemos el surco medio posterior, y todo esto sería el cordón posterior, por donde van a estar principalmente las fibras ascendentes sensitivas. A este nivel, en la médula cervical, tenemos que el cordón posterior está formado por dos haces, el haz de Gold, el haz de Burda, separado por este surco intermedio posterior. Vemos la llegada de las raíces posteriores y aquí un ganglio espinal dorsal que contiene a la neurona sensitiva. Un corte del ganglio para que ustedes vean la zona compacta donde está claramente, ¿no?, la concentración de neuronas. Esta es una vista de la cara anterior donde destaca el surco medio anterior y sobre él está aquí la arteria espinal anterior, las raíces anteriores, y vemos cómo el ligamento dentado va fijando lateralmente la médula. Esta es una vista de la cara anterior y que se reconoce fácilmente porque está la arteria espinal anterior. Numerosas fibras salen, entonces son pares de nervios espinales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Todas estas estructuras están envueltas por las meninges. La capa más gruesa, la más externa, es la dura madre, que inclusive, ¿no?, va a envolver al ganglio espinal. Luego tenemos una capa trabeculada, que es la aracnoides, y finalmente la capa más fina, transparente, adherida a la víscera, es la pía madre. Son los 3 tipos de meninges que vamos a encontrar. Una vez que retiramos las meninges, observamos el ganglio espinal dorsal, la raíz posterior, la raíz anterior, el nervio espinal, el surco medio anterior, el cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Esto es la parte más externa, la sustancia blanca, y en la zona central la sustancia gris. ¿Qué estructuras podemos reconocer aquí? Decíamos, hemos visto a la dura madre, la aracnoides, la pía madre, que son las meninges que envuelven a la médula. Por fuera de la dura madre hay un espacio que se conoce como el espacio epidural. Entre la dura y la aracnoides está el espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo. Todas estas son cavidades virtuales que pueden ser totalmente ampliadas cuando existe un elemento extraño, sangre, pus, ¿no?, o algún parásito, cisticercosis, por lo racemosa especialmente. Y aquí podemos ver el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo, que permite conocer el estado del sistema de la médula y del encéfalo. El surco medio anterior, que ya habíamos señalado, la raíz posterior, el ganglio espinal, la raíz anterior, ambos constituyen el nervio espinal, el surco lateral, el surco medio posterior, y observen ustedes la sustancia gris en forma de H al centro, la sustancia blanca envolviendo a toda la estructura y el cordón posterior. Observen ustedes, entonces, son las características morfológicas principales de la médula espinal. A lo largo de la médula no son uniformes la distribución, la cantidad de neuronas. Hay mayor concentración de neuronas a nivel de la región cervical, a nivel lumbar, sacro, y la sustancia blanca también es voluminosa a nivel cervical. En cambio, a nivel torácico pueden observar ustedes que la sustancia gris es delgada, pequeña. Estas son las astas posteriores, astas anteriores. En toda la médula hay astas posteriores y anteriores. Solamente en la médula torácica, de T1 a L2, encontramos una tercera asta, que es el asta lateral, ¿no?, que contiene neuronas de tipo visceral. Observen ustedes la morfología, cómo cambia. Hay una mayor concentración, decíamos, de neuronas, pero menor cantidad de sustancia blanca en la zona inferior, porque recién están ascendiendo las vías sensitivas y ya las vías motoras se han ido terminando, se han ido quedando en las partes altas. Por lo tanto, hay una mayor concentración de neuronas. Este es un corte histológico de médula espinal cervical. Esto no es un dibujo, sino es
tejido nervioso. Ven ustedes lo ancho que es la médula cervical. El diámetro transverso probablemente está entre 13 y 14 milímetros, mientras que el anteroposterior entre 8 y 9 milímetros. Se ve claramente la diferencia. Este es de surco medio anterior, surco medio posterior, hasta posterior, hasta anterior, ¿no? Y vemos claramente el cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Son cortes histológicos de médula cervical, médula torácica, médula lumbar y sacra, ¿no? Se ve muy bien la diferencia de los elementos. Lo mismo para que puedan ir viendo, y todo órgano requiere irrigación. En este caso, la médula espinal recibe su irrigación gracias al aporte de numerosos vasos sanguíneos a lo largo de su trayecto. A nivel lumbar recibe tributarias de la región lumbar, a nivel torácico ramas que vienen de las intercostales, a nivel cervical ramas de las arterias cervicales, pero la irrigación más importante proviene de las arterias vertebrales que dan origen a la arteria espinal anterior y a las dos arterias espinales posteriores. Ellas van a recorrer los surcos anterior y la cara posterior de la médula espinal. Y conforme van descendiendo van recibiendo las tributarias de la región, ¿no? Cervicales, intercostales, lumbares, etcétera. Cuando la médula recibe la irrigación, observen ustedes, esta es una rama intercostal, llega a una arteria radicular anterior, posterior y constituye, ¿no?, engruesa, da mayor irrigación a la médula a través de la arteria espinal anterior. Miren ustedes cómo se acerca la arteria radicular anterior, radicular posterior, llega a formar la espinal anterior, y estas forman perforantes y también forman vasos coronas, y desde allí va llegando la irrigación a la médula. Miren que la arteria espinal anterior es la más voluminosa, irriga los 2/3 anteriores de la médula, mientras que las espinales posteriores, una a cada lado, irrigan el tercio posterior. Vemos claramente aquí, tercio anterior, espinal anterior, tercio posterior, 2/3 anteriores, perdón, espinal anterior, tercio posterior, espinal posterior. Y las venas forman un gran plexo venoso a nivel de la columna vertebral, tanto por dentro de la dura madre como por fuera, y van a estar bastante conectadas con el sistema venoso de la región torácica, de la región abdominal, de la región pélvica. La congestión vascular que se pueda dar en los diferentes estadios de las personas pueden contribuir a procesos patológicos, especialmente puérperas, ¿no?, que pueden ya llevar a problemas de irrigación. Sistema nervioso periférico formado por los nervios que se van a formar gracias a los plexos braquial y lumbosacro que van a originarse en esta zona. Observen ustedes, toda la información que debe llegar al sistema nervioso está bajo la forma de energía. Puede ser energía mecánica, energía química, energía electromagnética. La energía mecánica, por ejemplo, el toque, ¿no?, la palpación; la energía mecánica, el ruido, el sonido, por ejemplo. Energía química, las fragancias que podemos oler, los alimentos que podemos degustar. Y energía electromagnética, la luz. Todos estos elementos van a permitir que podamos recibir información. Están bajo la forma de energía, pero el sistema nervioso usa, ¿no?, como lenguaje el impulso nervioso. Entonces hay áreas, zonas, estructuras que se van a encargar de transformar la energía mecánica, química, electromagnética e impulso nervioso. Esos elementos son los receptores. Tenemos entonces que hay receptores que van a transformar esta energía mecánica en impulso nervioso. Y hay varios tipos de receptores. En el caso de la médula espinal vamos a tener receptores que van a recoger información que puede estar en la superficie de la piel o puede estar por debajo de la piel. Esa información en general la denominamos sensibilidad. La energía que está a nivel de la piel se recoge por receptores que se han dividido en varios tipos. El sistema nervioso tiene receptores para capturar un tipo, un aspecto de la energía mecánica.
Algunos podrán captar, generar la señal del toque, otros del estímulo doloroso, otros de la temperatura, otros de la presión, otros de los desplazamientos. Entonces, hay varios tipos de receptores que van a formar varias vías. Vamos a hablar de las principales vías que tienen importancia clínica. Receptores en general pueden ser terminaciones nerviosas libres o pueden ser estructuras encapsuladas, como por ejemplo el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini o el uso neuromuscular o el órgano tendinoso de Golgi. Todos ellos son receptores que van a estar relacionados, van a estar dependiendo, van a tener conexión con esta primera neurona que está en el ganglio espinal dorsal. Esta neurona envía una fibra periférica para recoger la señal transducida y el axón que va a ingresar a la médula para llevar la señal. Entonces, cuando hablamos de órganos del sistema nervioso central, llámese médula espinal o llámese encéfalo, nos vamos a referir a la zona donde se concentran todos los cuerpos neuronales como sustancia gris. Y los axones que salen de estas neuronas van a constituir la sustancia blanca. Hay lugares característicos donde se ubica la sustancia gris dependiendo del órgano. En el caso de la médula espinal, la sustancia gris se ubica en la zona central en forma de H. Y la sustancia blanca está en la periferia. Ya hemos mencionado el asta posterior, el asta anterior, el asta intermedia o lateral, ¿no?, para la región torácica. En general, podemos decir que las neuronas que están en la zona posterior, en el asta posterior, son neuronas sensitivas, mientras que las neuronas que están en la zona anterior son neuronas motoras, en general. Y las neuronas pueden ser aquellas que recogen inervación de un órgano somático, o pueden ser aquellos que recogen información de un órgano visceral, de una víscera. En este esquema pueden ustedes observar cómo las fibras nerviosas llegan al asta posterior. Van a hacer sinapsis, van a hacer intercambio de información, se va a entregar la posta a nivel del asta posterior. La sinapsis permite entonces que la señal generada en el receptor y que viaja por la primera neurona pase a la segunda neurona. Y la segunda neurona lo que va a hacer es llevar la señal hacia centros superiores, en este caso específico hacia el tálamo óptico. Entonces las señales del sistema nervioso van a ir haciendo postas. Bien, aquí vemos entonces cómo se van a ir formando estas vías. Esta es la sustancia gris que ahora se clasifica en capas, las capas de Rexed, la lámina 1, 2, 3 hasta la lámina 10 en números romanos. Bien. Las neuronas que están en la zona anterior son las neuronas motoras que envían las fibras para inervar a los órganos efectores como el músculo estriado. Bien. Las neuronas motoras se organizan a nivel del asta anterior, ¿no?, yendo a inervar a una estructura específica. Aquellas neuronas motoras ubicadas hacia la línea media van a inervar principalmente músculos axiales, en el caso de las extremidades, músculos proximales. Y aquellas que están hacia la zona lateral van a inervar músculos distales. Aquellas neuronas que están hacia la zona dorsal van a inervar a músculos flexores y aquellos que están hacia la zona anterior a los músculos extensores. Esta es la organización somatotópica que existe en las neuronas motoras. Esta es la organización más sencilla del sistema nervioso, una vía aferente, una interneurona que permite enviar la señal a una neurona motora para la vía eferente. Este es el esquema más sencillo. Y hemos dicho que la sustancia blanca son los axones que se van a ubicar por fuera de la sustancia gris formando un conjunto de fibras que vamos a denominar haces.
haces ascendentes, haces descendentes que van a llevar información o traer información. Entonces, los tipos de sensibilidad que vamos a ver van a ser sensibilidad esteroceptiva cuando los receptores están a nivel de la piel, cuando son superficiales, o información sensitiva propioceptiva cuando se recoge de receptores que están debajo de la piel. Información esteroceptiva, dolor, temperatura, tacto, que puede ser tacto protopático, tacto superficial o tacto fino discriminativo denominado tacto epicrítico. La información propioceptiva, la sensibilidad propioceptiva es recogida por receptores encapsulados ubicados a nivel de las articulaciones, de los músculos, de los tendones musculares y que van a permitir conocer el desplazamiento de las articulaciones, el estado del músculo de tensión o de contracción. Estos tipos de información pueden ser inconsciente y consciente. Bien, entonces las vías que vamos a ver son las vías del dolor, temperatura, tacto protopático, tacto epicrítico, ¿no? Propioceptivas, inconscientes y conscientes. Aquí tenemos la terminación nerviosa libre, que es el receptor de la señal dolorosa. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal. Una vez que recoge la señal, ingresa al asta posterior y hace la primera neurona sinapsis con la segunda neurona que está en el asta posterior. La segunda neurona envía su axón que cruza la línea media y se va a ubicar en el cordón lateral. El conjunto de axones, ¿no?, va a comenzar a ascender desde la médula espinal al tálamo óptico, por lo tanto la vía se llama haz espinotalámico. Y como está ubicado en el cordón lateral, haz espinotalámico lateral. Y tenemos formado el haz espinotalámico lateral. La vía que lleva señal térmica, hay un receptor encapsulado, la primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, hace sinapsis con la segunda neurona ubicada en el asta posterior, la segunda neurona envía su axón que cruza la línea media, se ubica en el cordón lateral, el conjunto de axones nace en la médula, termina en el tálamo, por lo tanto se denomina haz espinotalámico lateral. Y lo tenemos ahí. ¿Qué significa? Que el haz espinotalámico lateral lleva dos tipos de fibras. La mitad dorsal lleva información térmica y la mitad ventral información dolorosa. La información táctil protopática es un receptor encapsulado. La primera neurona, siempre ubicada en el ganglio espinal dorsal, llega al asta posterior, hace sinapsis con la segunda neurona y la segunda neurona cruza la línea media. Se ubica en el cordón anterior. El conjunto de axones que nace en la médula y termina en el tálamo se denomina haz espinotalámico, pero como está en la zona del cordón anterior, por delante del espinotalámico lateral, se denomina haz espinotalámico anterior. Y tenemos el haz espinotalámico anterior formado, ubicado aquí. Miren ustedes cómo este conjunto de fibras forma un sistema anterolateral que lleva información sensitiva, dolorosa, térmica y táctil protopática. ¿Qué tienen en común estas vías? En común tienen que la primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, que la segunda neurona está en la médula y el axón cruza la línea media. Y la vía anterolateral va a ascender por el cordón anterior y la lateral. Esa segunda neurona que trae información del lado opuesto del cuerpo ha de llegar hasta el tálamo óptico. Eso es lo común que tienen estas vías. Pero además de eso, existe una organización somatotópica en las vías. Quiere decir que las vías que están ubicadas hacia la zona, conforme llega la vía, la primera, la más inferior,
aquella que viene de la región sacra, se ubica acá, la región lumbar acá, la región torácica acá y la región cervical acá. Esa es la organización somatotópica que se va a dar en este sistema anterolateral. La vía táctil epicrítica. Los receptores también son encapsulados. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal. El axón ingresa a la médula, cruza la zona de Lissauer, pero no va al asta posterior, sino se va directamente al cordón posterior. El conjunto de fibras que se van a formar, ¿no?, se denomina el haz de Gol y Burdach, que va a estar ocupando el cordón posterior y van a comenzar a ascender. Ahí tenemos el haz de Gol y Burdach. Y aquí vamos a ver una organización somatotópica. Las fibras más inferiores van hacia la zona medial, proveniente de la región sacra, luego la región lumbar, la región torácica y la región cervical. Existe también entonces una organización somatotópica de esta vía táctil epicrítica. ¿Cuál es la diferencia entre esta vía y las tres anteriores que hemos visto? Que característicamente la primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, envía el axón, ingresa a la médula, pero no hace sinapsis. Y está ascendiendo por el mismo lado. La vía táctil epicrítica tiene una sola neurona que asciende desde la médula hasta el bulbo raquídeo y es ipsilateral, a diferencia de las otras vías cuya segunda neurona es forma una vía contralateral, ¿no?, y ha hecho sinapsis. Hasta aquí entonces tenemos las siguientes vías ascendentes formadas: el haz espinotalámico lateral, el haz espinotalámico anterior, el haz de Gol y Burdach. Vamos a ver ahora las vías propioceptivas. Primero las vías inconscientes. Todas las vías propioceptivas inconscientes van a terminar en el cerebelo. Por lo tanto, son haces espinocerebelosos. El primero es un receptor encapsulado, puede ser el uso neuromuscular o puede ser el órgano tendinoso de Golgi. La primera neurona está en el ganglio espinal, llega a la médula, hace sinapsis con la segunda neurona y puede ocurrir que la segunda neurona envíe su axón cruzando la línea media y se ubique en el cordón lateral opuesto, en la zona anterior. Este haz se llamará haz espino cerebeloso cruzado o haz espino cerebeloso anterior, o también con el epónimo de haz espino cerebeloso de Gowers. Este haz espino cerebeloso de Gowers va a ascender hasta el tronco encefálico, hasta el mesencéfalo. Llegando al mesencéfalo, antes de ingresar a los pedúnculos cerebelosos superiores, se va a volver a decusar. De manera que la doble decusación hace que la información propioceptiva inconsciente siempre vaya al hemisferio ipsilateral. Ahí tenemos el haz espinocerebeloso cruzado. La vía propioceptiva inconsciente también tiene una vía directa. Receptor encapsulado, primera neurona en el ganglio espinal dorsal. Miren cómo ingresa a la médula y la segunda neurona envía su axón al mismo lado. El conjunto de fibras forma el haz espinocerebeloso directo, haz espinocerebeloso dorsal o haz espinocerebeloso de Flesching. Este haz espinocerebeloso directo asciende hasta el tronco encefálico, específicamente hasta el bulbo, y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores va a llegar al cerebelo. Aquí claramente entonces la vía es directa. La información propioceptiva que va por esta vía llega al hemisferio cerebeloso ipsilateral. Ahí tenemos. Entonces tenemos aquí las vías sensitivas, propioceptiva e inconsciente que se han formado. La vía propioceptiva consciente, receptor encapsulado, primera neurona en el ganglio espinal dorsal, llega
ingresa al cordón posterior y el conjunto de fibras forma el haz de Golgi-Burdach. ¿Qué significa esto? Que el haz de Golgi-Burdach lleva señal sensitiva, táctil epicrítica, fina discriminativa y lleva también señal propioceptiva consciente, ¿no? ¿Hasta dónde va a ascender esta vía? Hasta el bulbo raquídeo. Allí recién va a hacer sinapsis con las neuronas de los núcleos de Golgi-Burdach. Ahí tenemos entonces la vía, y son todas las vías ascendentes, ¿no?, que hemos descrito, que están llevando señales táctiles, esteroceptivas, propioceptivas. Dolor, temperatura, tacto protopático, tacto epicrítico, propiocepción inconsciente y consciente. Estas vías nacen a nivel de la periferia, van por las fibras periféricas hasta la médula, en la médula se forman los haces y van a terminar en el tálamo óptico, ¿no?, todas, y de ahí a la corteza cerebral. Así como hay vías ascendentes en la médula, hay vías descendentes, aquellas que traen señales de centros superiores. En este esquema vamos a ver un poco la integración de las vías ascendentes. La información termoalgésica, dolorosa y térmica, decíamos, recoge por receptores la primera neurona en el ganglio espinal dorsal, la segunda neurona en el asta posterior de la médula, forman el haz espinotalámico lateral que asciende por la médula, luego cruza todo el tronco encefálico y termina en el tálamo óptico, en el núcleo ventroposterolateral. Y luego, finalmente, la tercera neurona va hacia la corteza cerebral de la circunvolución parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. En estos momentos ustedes tienen que ir quemando etapas, por lo tanto tienen que aprender las estructuras ya específicas, ¿no? Ya deben recordar cuáles son las áreas de Brodmann, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la circunvolución frontal ascendente, parietal ascendente? Estamos hablando aquí de vías finales sensitivas, ¿no? 3 neuronas para terminar en la corteza cerebral, circunvolución parietal ascendente. La vía sensitiva táctil protopática, primera neurona en el ganglio espinal, segunda en la médula espinal y la tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo y la tercera neurona hacia la corteza cerebral, circunvolución parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Finalmente, la sensibilidad táctil epicrítica, ¿no?, y profunda. Primera neurona en el ganglio espinal. Segunda neurona, ¿dónde? En el bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi-Burdach. Aquí recién la segunda neurona envía su axón que cruza la línea media y llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral, circunvolución parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, los sistemas sensitivos que se forman en la médula en conjunto van a formar un sistema anterolateral, táctil protopático, termoalgésico, que nacen separados y conforme van ascendiendo se van haciendo compactos en un sistema anterolateral. Mientras que la vía táctil epicrítica y la propioceptiva consciente asciende por el cordón posterior. Una vez que llega al bulbo, las fibras hacen sinapsis, la segunda neurona cruza la línea media y forma un haz que se denomina el haz lemniscal o lemnisco medio. Y este sistema lemniscal asciende por el tronco, formando a nivel del mesencéfalo la escuadra sensitiva junto con el sistema anterolateral. Así llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo y de allí a la corteza parietal. La sensibilidad entonces tiene dos vías principales, a nivel de médula el sistema anterolateral y posterior, a nivel del bulbo la vía lemniscal y la vía extralemniscal. Así llegan al tálamo y del tálamo a la corteza. En la corteza cerebral, la circunvolución
parietal ascendente, también conocida como área sensitiva primaria, recibe las señales de todas las vías. Y en la corteza, en el área primaria, llegan así como están ascendiendo, vía para dolor, para tacto protopático, tacto epicrítico, etc. Y en las áreas secundarias es donde las neuronas van a integrar estas señales para poder dar unidad al estímulo táctil. En las áreas primarias, las neuronas se organizan somatotópicamente, de manera que aquellas que están cerca a la cisura de Silvio van a ser zonas que procesan señales provenientes de las áreas viscerales, ¿no? Como la cavidad abdominal, la faringe, ¿no? La laringe, etc. Luego, hacia la zona inferior de la circunvolución se reciben todas las señales sensitivas de la cabeza, de la cara, de las mucosas. Una gran representación de las zonas de la cabeza en la zona medial, una gran representación de la zona de la mano, especialmente la palma, los dedos, los pulpejos, especialmente el dedo pulgar, y una pequeña zona para recoger información proveniente de las extremidades del tronco. Y en la cara interna de esta circunvolución está la representación de los miembros inferiores, especialmente el pie y los órganos genitales. Esta distribución somatotópica de la información sensitiva se denomina el homúnculo sensitivo de Penfield. Este es un mapa que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque una lesión, un compromiso de la zona medial específicamente me puede dar alteraciones solamente de la cara, o si está en la cara interna del hemisferio cerebral, me puede dar trastornos solamente en el miembro inferior, del lado opuesto, evidentemente. Entonces hay que recordar esta organización, además la irrigación de estas zonas. Muy bien. Así como hay una vía sensitiva que termina en esta circunvolución parietal, hay una vía motora, la vía motora voluntaria, que se origina en la corteza cerebral prefrontal y que recibe aferencias de las zonas parietales. Todo este procesamiento de señales que se da en las áreas premotoras va a ir hacia el área motora primaria, circunvolución frontal ascendente. Aquí entonces las neuronas que están en esta zona van a dar origen a un conjunto de fibras que se van a conocer como el haz córtico-espinal y córtico-nuclear. Aquí tenemos en el esquema cómo claramente se ve que el área 4 recibe el estímulo que viene de áreas parietales hacia el área premotora y del área premotora al área 4, área motora primaria. Así como hay una organización somatotópica sensitiva, también hay una organización somatotópica motora, donde vemos cómo hacia la cisura de Silvio está la inervación motora de estructuras viscerales como la lengua, la laringe, para emitir el sonido, y aquí, en el tercio inferior, la inervación de los músculos de la cara, los músculos de la mímica, los músculos que permiten el movimiento de los globos oculares. En el tercio medio, la inervación para los músculos de la mano y el resto para el resto del cuerpo. Esto también permite formar un hombrecillo de cabeza conocido como el homúnculo motor de Penfield. La vía que se origina aquí nace de la corteza cerebral y debe llegar a la neurona motora que está en el asta anterior. Por lo tanto, la vía se denomina córtico-espinal. La neurona motora que está en el asta anterior de la médula va a terminar en el órgano efector, que es el músculo. Entonces, esta es la primera neurona, esta es la segunda neurona, algunos llaman neurona superior, neurona inferior. El conjunto de axones desciende, todos, y lo que hacen es, el 90% de las fibras, ¿no?, se decusa en el tercio inferior del bulbo, lo que se denomina la decusación piramidal. Este 90% entonces cruza la línea media y se ubica en el cordón lateral de la médula. Este es el haz córtico-espinal.
la decusación piramidal en el tercio inferior del bulbo. Un 10% de las fibras permanece ipsilateral formando el haz córtico-espinal directo o medial por la ubicación. Muy bien. Entonces, esas son las vías descendentes que vamos a encontrar en la médula, el haz córtico-espinal cruzado, el haz córtico-espinal directo. Además de eso, hay otras vías descendentes que se forman a nivel del tronco encefálico. En el tronco está el núcleo rojo que va a formar una vía denominada rubro espinal, están los núcleos vestibulares, los núcleos de la formación reticular y todos forman vías descendentes llamadas retículoespinales, vestíbuloespinales, rubroespinales, como ven acá. También desde el tubérculo cuadrigémino superior, el núcleo del techo, etcétera. Este conjunto de vías que desciende por el tronco encefálico hasta la médula tienen como objetivo contribuir a la regulación motora. Algunos lo denominan sistema parapiramidal. Estas vías, retículo espinal lateral, medial, olivo espinal, texto espinal, rubro espinal, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Regular el tono y contribuir a la fineza y la calidad del movimiento. Van a dar terminaciones nerviosas, excitatorias o inhibitorias a nivel de la médula espinal. Observen ustedes, esta es la laminación de Rexed, el haz córtico espinal llega y envía sus fibras, ¿no? Pero además de eso, otros haces descendentes están enviando fibras inhibitorias o excitatorias para regular la actividad motora. Las fibras o los haces descendentes mediales van a estar básicamente regulando la actividad motora de las fibras axiales, aquellas que contribuyen a la bipedestación, aquellas que son antigravitatorias. Entonces, mantenerlos erguidos gasta mucha energía, tanto de los músculos como del sistema nervioso. La contracción permanente tónica de los músculos de la región medial, de los músculos paraespinales, permite que no vayamos hacia adelante ni a los lados. Y más aún, cuando nos desplazamos o movemos la cabeza podría llevarnos hacia adelante o hacia atrás. Son las vías vestíbuloespinales, las tectoespinales, las que contribuyen a mantener ese equilibrio, esa regulación y que podamos estar realizando todo tipo de actividad erguidos, no sin estar yéndonos hacia los lados, no perdiendo el equilibrio. Esa es la función de estos. Mientras que las vías laterales contribuyen a la inervación distal, especialmente de los miembros superiores, para que podamos realizar actividades bastante finas con las manos. Estas son las vías descendentes. Todas estas vías, córtico-espinal, olivo-espinal, tectoespinal, rubro-espinal, etcétera, todas terminan aquí, en la neurona motora alfa, que está en la médula espinal. Por lo tanto, esta neurona se le denomina la vía final común. Y esta neurona es la que va a inervar al músculo estriado. Y la contracción del músculo estriado es lo que va a permitirnos realizar el movimiento. Estas son las vías descendentes, haz córtico espinal cruzado, rubro espinal, retículo espinal lateral, retículo espinal medial, córtico espinal directo, tecto espinal, vestíbulo espinal, olivo espinal. Todos estos son las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Entonces, la importancia de la médula radica en que es la primera estación de las vías sensitivas del cuello para abajo. Todo lo que percibimos en todo el cuerpo tiene una primera estación en la médula espinal. Va a llevar toda la información sensitiva. Pero además de eso, la médula espinal tiene todas las vías descendentes terminales para la actividad motora. Hay una organización de vías ascendentes y descendentes en la médula. Pero además de eso, hay un circuito local, segmentario, que está dado por el arco reflejo. Cuando ustedes golpean con el martillo el tendón del bíceps o el tendón rotuliano, tienen una respuesta de contracción, que es de extensión en el caso del reflejo rotuliano.
Eso les habla de integridad de la vía, tanto desde que se golpea la información sensitiva que viaja por una vía aferente, la llegada a la médula, a qué nivel, a qué segmento medular llega el golpe que está recibiendo la rótula, el tenor rotuliano, llega a nivel del segmento medular L4, y la vía periférica motora que regresa también llega por L4. Entonces me está hablando de un sistema de arco reflejo, de una organización segmentaria que se va a dar a nivel de la médula. Entonces en médula es importante las vías ascendentes, descendentes y además la organización segmentaria que se va a dar. Si por algún motivo interrumpimos en alguna zona la transmisión de la señal a nivel de T8, a nivel de T5, etcétera, donde yo realice el corte voy a interrumpir las vías ascendentes y voy a interrumpir las vías descendentes. Por lo tanto, no podré recibir información sensitiva, por lo tanto no podré enviar información motora voluntaria. Pero la organización segmentaria se va a mantener. Por eso que las lesiones medulares, ustedes, dependiendo del nivel, pueden ver que no recibe información sensitiva, que no puede realizar movimiento voluntario, pero cuando golpean con el martillo pueden obtener una respuesta exagerada del reflejo segmentario, ¿no? Bien. Así como hay información somática, también hay información visceral que llega a la médula espinal. Entonces, periféricamente, la información visceral se organiza en dos sistemas, simpático y parasimpático. Las vías sensitivas viscerales van a viajar entonces por estas dos vías, parasimpática y simpática. Las fibras viscerales sensitivas son las que van a predominar en el sistema parasimpático y generalmente van a traer señales de reflejos fisiológicos autonómicos, mientras que la información nociceptiva visceral va a viajar exclusivamente por el sistema simpático. Estas fibras son poco mielinizadas, de conducción lenta, y veamos, por ejemplo, en este caso, las fibras aferentes están en rojo. En el caso del corazón, del estómago, ¿no? Los receptores entonces van a enviar las señales por vías aferentes hasta llegar a los ganglios, a las neuronas viscerales que están en el ganglio espinal dorsal, y las vías periféricas van a ser, las vías motoras periféricas van a ser siempre dos. Vamos a ver. La señal sensitiva visceral, específicamente la señal nociceptiva, tiene una característica especial. Todos sabemos que existe un concepto del dolor referido. Hay vísceras que cuando se lesionan, cuando sufren isquemia, dan una manifestación dolorosa en una parte del cuerpo, una región superficial del cuerpo. El caso típico es el dolor referido del corazón, que siempre va hacia la cara interna del miembro superior izquierdo y hacia la región precordial. Entonces, ese dolor referido tiene una explicación. Las vías sensitivas somáticas, ¿no? Hablamos de T1, T2, etcétera, viajan por las fibras somáticas y tienen la neurona en el ganglio espinal dorsal. Las vías sensitivas viscerales, nociceptivas del corazón, que recogen la inervación dolorosa del corazón, viajan también por fibras periféricas y llegan al ganglio espinal, pero comparten la zona, el lugar. Son neuronas diferentes, somática y visceral, pero están en el mismo ganglio. Cuando se recoge la señal dolorosa, por ejemplo, ante una falta de irrigación, ante la isquemia, la señal dolorosa originada en el corazón viaja por sus fibras hasta llegar a la médula. Aquí lo que hace es entregar la posta a la neurona sensitiva visceral que le corresponde. Miren ustedes, entrega la posta a las neuronas viscerales sensitivas. Pero además de eso, la neurona sensitiva visceral dolorosa
da una colateral que da la señal a la neurona sensitiva somática. Por lo tanto, la segunda neurona somática transmite señal dolorosa como si fuera, ¿no?, un estímulo doloroso de la superficie de la piel. Y no existe nada en la piel, sino que la colateral que viene del corazón es la que está estimulando. Y esa es la explicación del dolor referido. La inervación motora visceral característicamente siempre tiene dos neuronas, ¿no? La inervación visceral va a llegar al músculo liso, al músculo cardíaco, a las glándulas y a los linfocitos. Entonces, vamos a señalar que generalmente se dice que es una acción antagónica la del sistema simpático y parasimpático, aunque en algunos casos pueden ser sinérgicas. Las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos, del músculo esquelético y de la piel, así como las glándulas sudoríparas, van a ser inervadas por el sistema simpático. Y esta inervación simpática es generalmente global, ¿no? En toda la economía, en todo el cuerpo hay vasos sanguíneos, hay músculo esquelético, por lo tanto va a todo el organismo, mientras que la inervación parasimpática, ¿no?, motora, generalmente es focal, va a estructuras que están en una zona especial. Entonces, hay dos neuronas. La primera neurona siempre está ubicado en un órgano del sistema nervioso central. Puede ser el tronco encefálico, puede ser la médula espinal. Y la segunda neurona está en un ganglio periférico. En el caso del sistema parasimpático, la primera neurona está ubicada, ¿no?, en el tronco encefálico y en la médula. Va a estar formando parte de los núcleos de los nervios craneales, tercero, séptimo, noveno, décimo. Y va a estar en la médula sacra de S2 a S4, inervación parasimpática. La inervación simpática, la primera neurona está en el asta lateral de la médula espinal de T1 a L2. Eso es lo característico. Primeras neuronas siempre en el sistema nervioso central, simpático T1 a L2, médula espinal, parasimpático nervios craneales y médula sacra S2 C4. Mientras que la segunda neurona está en un ganglio periférico. En el caso simpático tenemos la cadena simpática que está a lo largo de la columna vertebral, y en el caso del sistema parasimpático, los ganglios autonómicos que están cerca a las vísceras. Si ustedes se ponen a pensar y recuerdan su clase de anatomía, cuando vieron la zona posterior del tórax, lo que conocemos como el mediastino posterior, ven la columna vertebral y a los lados las cadenas simpáticas. ¿Qué distancia aproximada habrá entre la columna vertebral y la cadena simpática? 5, 6, 7 centímetros a lo sumo, ¿no es cierto? Entonces el recorrido que hace el axón de la primera neurona simpática hace un recorrido bien corto. Y desde allí, de la cadena simpática, tiene que irse al órgano visceral, a la víscera que le corresponde. Si ustedes se ponen a pensar el componente parasimpático, todos traten de ubicar dónde podría estar el núcleo de su nervio vago. Más o menos pongan el dedo por dónde aproximadamente. Más o menos estamos hablando de tronco encefálico, estamos hablando de bulbo, por lo menos en esta zona, ¿no es cierto? Bien, esa es la primera neurona. Ahora, si ustedes se acuerdan, el nervio vago, ¿por dónde va? Sale por el agujero rasgado posterior, desciende por el cuello, va a la cavidad torácica, recorre el tórax, llega al abdomen, ¿no?, inerva al estómago y llega hasta la región abdominal, hacia los intestinos, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente medirá ese nervio vago? Piensen en el nervio vago de cada uno de ustedes. En la persona más pequeña, 20, 30 centímetros. Una persona adulta, pues imagínense, ¿no es cierto? Entonces, esta fibra
sale de la primera neurona. O sea, miren lo largo que puede ser el axón de la primera neurona, ¿no? La fibra preganglionar. Y cuando llega ya a la víscera, ahí recién cerca a la víscera está el ganglio y ahí da la inervación. Entonces son diferencias importantes que hay entre los dos sistemas. La inervación visceral es totalmente diferente a la inervación somática. Miren ustedes, la neurona motora alfa directamente a la fibra muscular, las neuronas motoras viscerales, ¿no? Las simpáticas hacen sinapsis, igual que las parasimpáticas, y la inervación de los músculos lisos es totalmente diferente. Muy bien. Entonces, esto es la forma como se produce la inervación simpática. Primera neurona sale, hace sinapsis con la segunda neurona en la cadena simpática y va a inervar a la víscera. Hay una excepción para esta forma de comportamiento de la inervación simpática. Son los nervios, ¿no? Aquí, observen ustedes, la primera neurona envía su axón y este axón asciende uno o dos segmentos o desciende uno o dos segmentos y es de sinapsis recién allí. Esto ocurre, por ejemplo, con la inervación simpática de las estructuras de la cabeza, ¿no? La inervación simpática, por ejemplo, de la pupila, la inervación simpática de las glándulas, ¿no? Entonces, la primera neurona está aquí en la región torácica, pero asciende algunos segmentos para llegar a los ganglios cervicales y recién hacer sinapsis allí. Y la tercera forma es cuando la primera neurona llega a la cadena simpática, cruza la cadena simpática y se va directamente hacia el órgano periférico y cerca al órgano hace sinapsis con el ganglio que le corresponde y va a formar los nervios esplácnicos. Los nervios esplácnicos son simpáticos, tienen un comportamiento como si fueran parasimpáticos. Bien, esta es la inervación visceral. Tienen aquí un resumen en el cuadro para que puedan ver las diferencias entre la inervación simpática y parasimpática, ¿no? Y es motivo de una revisión personal que lo tienen ustedes en el disco. Y vamos a ver ahora el tronco encefálico. La morfología la pueden repasar ustedes fácilmente, pero vamos a ir rápidamente a la sistematización, que es lo más importante. La sustancia gris, en el caso del tronco encefálico, va a formar dos tipos de núcleos. Los núcleos propios del tronco encefálico y los núcleos de los nervios craneales. Los núcleos propios son el núcleo de Golgi-Burda, la oliva vulvar, los tubérculos cuadrigéminos, la sustancia negra o locus niger, el núcleo rojo, la formación reticular. Estos núcleos están más o menos en esta disposición. Hacia el mesencéfalo tenemos la sustancia negra, el núcleo rojo y los tubérculos cuadrigéminos. En el bulbo, la oliva vulvar, los núcleos de Golgi-Burda, el núcleo vestibular, y a lo largo del tronco, la formación reticular. Esto es la vía sensitiva, táctil epicrítica, ¿no es cierto? Como ascendía a nivel de la médula espinal. ¿Qué ocurre a nivel del bulbo raquídeo? A nivel del bulbo raquídeo tenemos los núcleos de Golgi-Burda, aquí. El haz de Gol y el haz de Burda llegan a los núcleos de Golgi-Burda. Ahí hacen sinapsis. Aquí recién, en el tercio inferior del bulbo, hacen sinapsis con la segunda neurona que está formando parte de los núcleos de Golgi-Burda. Después de hacer sinapsis, los axones de estos núcleos salen, cruzan la línea media y se van a ubicar detrás de la pirámide. Ese conjunto de fibras forma un haz que se denomina el lemnisco medio o cinta de Rein media. Y este conjunto de fibras comienza a ascender. Ahí tenemos los núcleos de Golgi-Burda y el conjunto de fibras que comienza a ascender ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. Allí está la decusación sensitiva. Entonces los núcleos de Golgi-Burda, ¿no?,
contienen las neuronas sensitivas, táctiles epicríticas, propioceptivas conscientes, y van a ser las depositarias de la información sensitiva más importante para el conocimiento, ¿no? Porque gracias a esa información podemos reconocer los objetos. Bien. El lemnisco medio asciende. La oliva vulvar es un núcleo que está en la cara anterolateral del bulbo, es un núcleo eminentemente motor, recibe fibras de la médula y envía fibras a la médula, hay haces olivoespinales y espino-olivares, y va a formar sinapsis con núcleos del mesencéfalo, con núcleos del cerebelo, ¿no? Y regula la actividad motora. Esta es la ubicación de la oliva vulvar. La sustancia negra está en el mesencéfalo, entre el pie y la calota del mesencéfalo. La sustancia negra contiene neuronas, ¿no? Que tienen un pigmento especial denominado melanina. Son neuronas dopaminérgicas, son neuronas que elaboran dopamina. Y esas fibras que nacen en el mesencéfalo se van a proyectar hacia los ganglios basales y van a regular la actividad motora. Forma parte del sistema extrapiramidal. Cuando por algún motivo las neuronas mueren o se interrumpe la vía nigroestriatal, se produce el síndrome extrapiramidal, característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que es bradicinesia, ¿no? Hipoactividad, rigidez y temblor de reposo. En esta lámina podemos observar un corte de mesencéfalo donde vemos el pie del pedúnculo cerebral, la ubicación de la sustancia negra, el núcleo rojo, aquí el acueducto de Silvio y la sustancia gris periacueductal, hacia atrás los tubérculos cuadrigéminos. Saliendo por la cara interna, el tercer nervio, motor ocular común. Esta es la sustancia negra entonces. El núcleo rojo está a nivel de la calota del mesencéfalo, es un núcleo motor. Recibe fibras provenientes de la corteza cerebral, el haz córtico rubral, y envía fibras hacia la médula espinal. Este núcleo envía fibras que se relacionan íntimamente con la vía córtico-espinal y no se sabe todavía, ¿no?, el grado de importancia que tiene, pero cuando se lesiona por algún motivo, por infartos, hemorragias, este núcleo, se produce un temblor, denominado el temblor rubral, se regula la actividad motora. Tienen allí el núcleo rojo. Bien, les tenemos aquí la vía córtico-espinal descendiendo, la vía rubro-espinal descendiendo, y van juntas, la córtico y la rubroespinal, ¿no? Los tubérculos cuadrigéminos son 4, 2 superiores, 2 inferiores, y van a intervenir los superiores en la regulación de los movimientos oculares, en los reflejos oculares, ¿no? Y los inferiores van a formar parte de la posta de la vía auditiva, forman parte de la vía auditiva, los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Bien, ahí tenemos. La formación reticular es un conjunto de neuronas a lo largo del tronco encefálico que van a ser neuronas pequeñas, estrelladas, que reciben múltiples aferencias sensoriales de las vías motoras, del cerebelo, de los nervios craneales, y van a enviar fibras hacia el tálamo, hacia el hipotálamo. Todo este conjunto de fibras permite que se forme un sistema, un sistema aferente que tiene que ver con el estímulo inespecífico que recibe la corteza cerebral. Van a intervenir en regular el sueño, la vigilia, el tono, pero además forman parte de lo que se conoce como estímulos para el sistema límbico. Varios núcleos constituyen esta formación reticular, algunos en el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Algunos de ellos
¿no? Han sido identificados como núcleos que intervienen en regulación del dolor, en la vía noradrenérgica, etc. Entonces, este conjunto de fibras ascendentes forma un sistema denominado activador reticular ascendente, SARA, que permite el estado de alerta de vigilia, ¿no? Así como hay un sistema activador reticular ascendente, miren, todos los estímulos llegan acá y de aquí a la corteza cerebral, ¿no? Hay un sistema reticular, todo esto son vías ascendentes. Así como hay un sistema ascendente, también hay una vía descendente que de la corteza cerebral se dirige a la formación reticular para regular los estímulos que deben ser o no percibidos. Entonces, en este momento, sentados aquí, tienen varios tipos de estímulos: el cansancio, el sueño, el hambre, la sed que puedan tener, el calor, el ruido de los ventiladores, el ruido de la máquina, el ruido de los carros afuera, etcétera. Todos esos estímulos, cuando existen motivaciones, suficiente interés, son inhibidos para poder prestar atención, seleccionar el estímulo, ¿no?, que voy a tener en cuenta, ya sea lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo en la lámina. Bien, estos son entonces fibras, cómo se va llevando todas las señales a la formación reticular, y estas al hipotálamo, al tálamo, y desde el tálamo a toda la corteza cerebral para constituir, ¿no?, el sistema activador reticular ascendente. Muy bien. Entonces son los grupos nucleares propios del tronco encefálico que deben recordar ustedes. Y aparte de eso están los núcleos de los nervios craneales. A nivel de mesencéfalo, el motor ocular común, el patético en protuberancia, trigémino, motor ocular externo, facial, entre protuberancia y bulbo raquídeo, los núcleos cocleares dorsal y ventral, los núcleos vestibulares superior, medio, inferior y lateral, y el bulbo raquídeo, glosofaringio, vago, hipogloso, ¿no? La sistematización de la sustancia blanca. Los haces que están en el tronco encefálico pueden ser vías ascendentes y descendentes. Pueden ser vías que terminan en el tronco encefálico, son vías que atraviesan el tronco encefálico y son vías que nacen en el tronco encefálico. Por ejemplo, el haz de Golgi-Burdas, hemos dicho que termina en el bulbo. Viene desde la médula recogiendo toda la información táctil epicrítica proprioceptiva consciente y termina en los núcleos de Golgi-Burdas. A partir de allí nace ¿quién? El hemisco medio. Los haces espinotalámico anterior y lateral nacieron en la médula, atraviesan todo el tronco encefálico en su camino hacia el tálamo. Los haces espinocerebelosos, el directo llega hasta el bulbo y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores termina en el cerebelo. El cruzado asciende hasta el mesencéfalo y antes de ingresar a los pedúnculos cerebelosos superiores se vuelve a cruzar y termina en el cerebelo. Los haces espinoreticulares terminan en la formación reticular, espinotectal en los núcleos tectales, espinolivar en la oliva vulvar. Las vías descendentes. El haz córtico-espinal ya vimos cómo nace, cruza el tronco, el mesencéfalo, el puente, y en el tercio inferior del bulbo se produce la decruzación. El haz córtico-nuclear son fibras que se originan en la circunvolución frontal ascendente y van a terminar en los núcleos motores de los nervios craneales. Los haces córtico-pontinos son vías motoras que terminan en el puente y de allí salen las fibras hacia el cerebelo. Y otros haces como el rubro espinal hacia el núcleo rojo, retículo espinal, ¿no?, que van a, perdón, rubro espinal hacia la médula, retículo espinal a la médula, ¿no?, tecto espinal, olivo espinal, vestíbulo espinal, que terminan en la médula como ya habíamos señalado, ¿no? Nuevamente las láminas que habíamos señalado, y esto es la vía final, que es la médula. Muy bien. La médula tiene una organización muy característica.
Habíamos señalado neuronas sensitivas, neuronas motoras. ¿Y cómo cambia esta disposición de la sustancia gris a nivel del tronco? Debido a los siguientes fenómenos. Primero, recordarán ustedes que existe un haz córtico-espinal que a nivel de la cara anterior del bulbo hace prominencia, ¿no?, formando un cordón anterior que se denomina pirámide. En el tercio inferior de esta región del bulbo se produce la decusación piramidal. Y el conjunto de fibras compactas que estaban en la zona anterior, ¿no?, van a cruzar la línea media y ya no van a ser anteriores, van a ser laterales. Veamos, tenemos el corte de bulbo a nivel del tercio inferior, tenemos aquí las pirámides, el haz córtico espinal que se está decusando y se está ubicando en el cordón lateral. Primer fenómeno entonces, decusación motora. Entonces las astas anteriores que eran compactas a nivel de la médula quedan separadas allí. La decusación sensitiva ya le hemos señalado, ¿no? El haz de Golgi-Burdach llega a los núcleos de Golgi-Burdach, la segunda neurona cruza la línea media y se forma el menisco medio, de manera que se decapitan las astas posteriores. Y finalmente tenemos las neuronas ubicadas en la zona central, aquí al centro el epéndimo. Pero además de eso, de la decusación motora y sensitiva, ocurre un fenómeno importante. El epéndimo se va yendo hacia la parte posterior y se va a abrir para dar lugar al piso del cuarto ventrículo. Y esto hace que las neuronas motoras se ubiquen hacia la zona medial y las neuronas sensitivas hacia la zona lateral. Pero hay más. Las neuronas van a formar varios grupos, ¿no?, varios núcleos a nivel del tronco encefálico. Esto debido a que en la cabeza los órganos que están en la cabeza van a derivar de los arcos faringios y van a tener otra estructura. Mientras que a nivel de médula hablamos de inervación motora somática, visceral, inervación sensitiva, ¿no?, somática y visceral y somática, aquí tenemos que dividir. Ya no solamente es inervación motora somática, ¿no?, sino que puede ser inervación motora visceral, general y especial, inervación sensitiva visceral, general y especial, inervación sensitiva somática, general y especial. Se subdivide y esto hace que los grupos nucleares sean mucho más numerosos. Esta columna cerca de la línea media está formada por neuronas que son motoras somáticas. Las que están por fuera son inervación motora visceral, general y especial. Las que están hacia la parte más lateral, inervación visceral sensitiva, general y especial. Y aquí tenemos inervación sensitiva somática, general y especial. Y vamos a ver eso después. Bien. Los componentes de los nervios craneales, decimos, son sensitivos motores. Sensitivo, sensitivo somático general, sensitivo somático especial, sensitivo visceral general, sensitivo visceral especial. Motor, motor somático general, motor visceral general, motor visceral especial. ¿Debido a qué? A que el músculo esquelético derivado de los arcos faringios constituye una columna visceromotora especial. El arco 1 va a formar músculos masticatorios inervados por el trigémino, el arco 2 músculos de la mímica inervados por el facial, el arco 3 músculo estilofaringio inervado por el glosofaringio, el arco 4 músculos constrictores, musculatura intrínseca de la laringe, músculo del paladar, etcétera, inervados por el vago. Entonces, esto hace que sea más complicada la conformación de los núcleos de los nervios craneales. El motor ocular común es denominado tercer nervio craneal, tiene dos componentes, motor somático general
para músculos, como son elevador del párpado, recto superior, inferior, recto interno, ¿no? Y esto es la columna somática, ¿no?, general. Hay varios grupos nucleares a nivel del mesencéfalo, va a inervar músculos específicos. Miren, cada músculo tiene un núcleo específico, ¿no? Este conjunto de fibras sale del mesencéfalo por la cara interna del pedúnculo cerebral, recorre la base del cráneo, atraviesa el seno cavernoso o estando ubicado a nivel de la pared lateral del seno cavernoso, ingresa a la cavidad craneana mediante lo que conocemos como hendidura esfenoidal, y va a inervar a los músculos que hemos mencionado. Primero se divide en dos ramas y después va a inervar a cada uno de los músculos que hemos mencionado. El otro componente importante del motor ocular común es el núcleo parasimpático, también denominado visceral motor general. ¿Recuerdan que decíamos la inervación visceral parasimpática tiene su primera neurona formando parte de los núcleos de los nervios craneales? Entonces esto. El núcleo de Edinger-Westphal va a inervar a una víscera. ¿Qué víscera es esa? El músculo esfínter de la pupila. Es músculo liso. Es componente involuntario, automático, autonómico. Entonces, la primera neurona está en el mesencéfalo, la fibra preganglionar va a ir acompañando al motor ocular común hasta que llega a la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria las fibras parasimpáticas se separan, llegan al ganglio ciliar, hacen sinapsis con la segunda neurona y las fibras proganglionares salen con el nombre de nervios ciliares cortos y van a inervar al cuerpo ciliar para el reflejo de acomodación y al esfínter de la pupila para producir la miosis. Entonces, cuando yo con un haz de luz, con una linterna, ilumino la pupila, inmediatamente se produce el reflejo fotomotor de miosis. La vía aferente, ¿quién la lleva? El segundo nervio, el nervio óptico. El nervio óptico, gracias a fibras que van del cuerpo geniculado externo, pasa al mesencéfalo, hace sinapsis con este núcleo de Edinger-Westphal y finalmente va a inervar después al músculo esfínter de la pupila. Esta es la ubicación, esta es la posición del núcleo del motor ocular común. El patético es eminentemente motor, está a nivel del mesencéfalo, a la altura de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, y va a inervar al músculo denominado oblicuo mayor o también conocido como oblicuo superior. Característicamente el núcleo envía su axón que sale por la cara posterior y antes de salir se decusa. Recuerden ustedes que este es el único nervio cuyas fibras se decusan antes de salir y es el único que sale por la cara posterior del tronco encefálico, por debajo de los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Luego rodea la cara lateral del mesencéfalo y aparece en la zona anterior. El motor ocular externo, núcleo eminentemente motor, somático, general, va a inervar al recto externo, ¿no? Este núcleo es importante, este nervio es importante porque es el que tiene un recorrido más largo intracraneal, va por toda la base del cráneo. Cuando llegan al seno cavernoso, el motor ocular común y el cuarto nervio están en la pared lateral del seno cavernoso. Uno, tercero arriba, cuarto abajo. Pero el sexto va junto con la arteria carótida interna. Se baña junto con la carótida interna en el seno cavernoso. Este nervio que tiene tanto recorrido y que es tan delgado, es un nervio bastante sensible a la hipertensión endocraniana, al aumento de la presión intracraneana. De manera que una paresia del sexto les habla de sufrimiento intracraneano, pero no les permite ubicar lesión, ¿no? Habla de aumento de presión, pero no necesariamente si es el lado izquierdo, tiene que estar o va a ser a nivel del puente, etcétera, sino que les permite decir hay sufrimiento
está de este lado y nada más, ¿no? Inclusive en hipertensión intracraniana severa pueden estar los dos sextos comprometidos. Bien, bastante sensible por su ubicación. ¿Tienen? Llegando a la cavidad orbitaria, el ganglio ciliar recibiendo las fibras del Eddy-Westphal y los ciliares cortos yendo a la pupila. Los rectos, superior, oblicuo mayor, externo, interno y aquí el recto inferior. Miren ustedes los tres nervios oculomotores, tercero, cuarto, sexto, dirigiéndose, miren el recorrido largo del sexto, todos atraviesan el seno cavernoso, ingresan a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenoidal. Y apenas ingresan, se separan. Apenas ingresa el recto, el motor ocular común, se separa en dos ramas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque una cosa es que los nervios oculomotores estén saliendo del tronco, bastante distanciados. Es muy difícil que una lesión comprometa los tres nervios cuando salen, salvo que sea una polineuropatía. Pueden estar lesionados, comprometidos, todos a nivel del seno cavernoso, como nervio entero. Pero una vez que están en la cavidad orbitaria, es bien difícil que se tomen todos los nervios, porque la cavidad orbitaria es grande. Deben tener en cuenta eso entonces cuando vean lesiones. Ahí tienen la ubicación de estos núcleos. Y estos núcleos entre sí se comunican. Hay fibras de comunicación, así como hay un lemnisco medio, hay un lemnisco lateral, un lemnisco, no, una cintilla posterior que comunica estos núcleos para los movimientos conjugados, laterales, horizontales y verticales. Muy bien. El trigémino tiene dos componentes, motor y sensitivo. El componente motor es somático, perdón, el componente sensitivo es somático general, recoge la inervación sensitiva de toda la cabeza, ya sea de la piel, de las mucosas y de las vísceras, como la córnea, como la dura madre, ¿no? Entonces, esta inervación sensitiva se recoge por tres ramas: rama oftálmica, maxilar superior e inferior, de ahí el nombre de trigémino, y todas tienen su neurona en el ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Esta fibra sensitiva termina en tres núcleos que están en el tronco encefálico: la raíz mesencefálica, el núcleo principal y la raíz espinal. La mesencefálica recibe información propioceptiva, la que está en el puente recibe información táctil epicrítica y la que está en el bulbo, información dolorosa térmica. Miren, está bien separado allí. Y el componente motor visceral es especial porque va a inervar a los músculos masticatorios, denominados macetero, pterigoideos interno y externo, temporal. Pero además también va a inervar al vientre anterior del digástrico y al músculo del martillo. Estos son los grupos nucleares más sencillos, ¿no? Rama oftálmica, maxilar superior e inferior. Deben tener en cuenta que la inervación sensitiva del trigémino parte del vértex, desciende verticalmente hasta el pabellón auricular y pasa por delante del conducto auditivo externo y luego llega al maxilar sin inervar la parte más posterior, sin inervar el ángulo del maxilar inferior. Recuerden eso, todo esto es inervación maxilar y todo lo que está detrás, inervación cervical. Es decir, cuando el paciente viene, me duele el cerebro, no le duele el cerebro, le duele la piel que está siendo inervada o el músculo inervada por ramas cervicales. Y generalmente esa inervación o ese trastorno doloroso se irradia en la región cervical por las ramas que están recogiendo esa inervación, ¿no? El nervio facial, el nervio glosofaringio y el vago son los más complejos. El nervio facial tiene componente visceral especial, componente motor visceral general, que es el parasimpático,
sensorial gustativo. El componente motor, ustedes saben que da inervación a los músculos de la mímica, auricular de los párpados, auricular de los labios, cigomático, frontal, etcétera. Estas fibras nerviosas salen por el agujero estilomastoideo para inervar a los músculos formando dos grandes ramas, cérvico-facial y la temporofacial, ¿no? Bien. Y luego terminan en 5 ramas que son temporal, orbitaria, bucal, mandibular y cervical. Además de eso inerva a los músculos cutáneos del cuello, al músculo del estribo y al vientre posterior del gástrico. El componente gustativo. El facial recoge la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Los receptores gustativos ubicados en la mucosa lingual, entonces son recogidas por el facial, que está yendo junto al nervio lingual, va junto, pero no es lo mismo, ¿no? Va junto al nervio lingual, y una vez que llega a la base del cráneo, el componente del facial se separa y va por la incisura formando la cuerda del tímpano, y así se va a dirigir luego hacia el tronco encefálico. La neurona que recoge la inervación gustativa, que es componente sensorial gustativo o visceral, sensitivo especial, la neurona está en el ganglio geniculado. Las fibras se dirigen al tronco encefálico formando el nervio intermediario de Greisberg, que va a terminar en el núcleo gustativo en el tronco encefálico, ¿no? Ese es el componente gustativo. El componente motor visceral, llamado también parasimpático, es el que va a dar inervación a las glándulas lagrimal, las glándulas mucosas, a las glándulas salivales, como son la submaxilar y la sublingual. Son 2 núcleos, el núcleo lácrimo-muconasal y el salival superior, perdón, aquí hay un error, núcleo salival superior, los que van a dar origen a estas fibras que van a inervar a estas glándulas. Cuando salen del tronco encefálico, forman parte del nervio intermediario de Greisberg. Entonces, el nervio intermediario de Greisberg, que es un nervio que está entre el 7º y el 8º, es un componente del facial y tiene 2 partes. Uno el componente gustativo y el otro el componente parasimpático. Muy bien. Cuando el componente parasimpático llega a la zona periférica, se va a separar en el nervio petroso superficial mayor, que va al ganglio pterigo-palatino, y para finalmente inervar a la glándula lagrimal y las glándulas mucosas de las fosas nasales, mientras que las fibras del ganglio salival superior pasan por el ganglio geniculado, cruzan el tímpano formando la cuerda del tímpano y finalmente van a ir a la zona inferior, van a ir junto con el nervio lingual y van a hacer sinapsis en el ganglio submaxilar para inervar a las glándulas salivales sublingual y submaxilar. Este es el nervio facial. Recuerden que las neuronas motoras del facial son las que se van hacia atrás y le hacen una rodilla al núcleo del texto. Y es lo que hace prominencia en el piso del 4º ventrículo y que se conoce como eminencia teres. El núcleo del nervio vestibular y coclear, ¿no?, son los que están a nivel entre el bulbo y la protuberancia. Los receptores de la audición, que están en el oído interno, forman el órgano de Corti. Aquí están los receptores cuyas neuronas están en el ganglio espiral. Los axones que salen del ganglio espiral forman la rama coclear del 8º nervio y se van a dirigir al bulbo. El componente vestibular, los receptores vestibulares están a nivel de los conductos semicirculares, en la ampolla, en el sáculo, en el utrículo. Estos receptores van a tener los cuerpos de las neuronas en el ganglio vestibular. Desde el ganglio vestibular sale de la rama vestibular del 8º para terminar en los núcleos vestibulares del tronco. Esta es la posición y aquí tenemos toda la información proveniente del oído interno llega por la rama coclear hacia los núcleos
cocleares dorsal y ventral. Toda la inervación proveniente de los núcleos vestibulares llega mediante la rama vestibular a los núcleos vestibular superior, inferior, medial y lateral. Uno contribuye a la audición y el otro al equilibrio. El nervio glosofaringio tiene un componente motor visceral especial, motor visceral general, que es parasimpático, sensorial gustativo, sensitivo visceral general. La inervación de tipo visceral especial, motora, está formando parte del núcleo ambiguo y va a inervar al músculo estilofaringio, que es importante para el reflejo nauseoso, ¿no? El núcleo parasimpático es el salival inferior y va a inervar a la glándula parótida. Recuerden, a pesar que el nervio facial atraviesa la glándula parótida, no la inerva. Va a inervar a la glándula sublingual y submaxilar. Quien va a inervar a la glándula parótida es el glosofaringio. El componente sensitivo visceral general es aquel que está recogiendo información proveniente del seno carotidio. Recordarán ustedes que cuando hay aumento en la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que pueden hacer? Dar masaje al seno carotidio. ¿Y eso qué lleva? Una disminución de la frecuencia cardíaca. Ese estímulo mecánico que se recoge en el seno carotidio viaja por fibras del noveno nervio, del glosofaringio, y termina en el núcleo solitario, y es el que permite que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, el componente visceral general, sensitivo. Y el componente sensitivo visceral especial es el componente gustativo, que es recogido por las fibras que están en el tercio posterior de la lengua. La señal gustativa es recogida por el glosofaringio y termina en el núcleo gustativo en el bulbo. Este es el componente del glosofaringio y finalmente el componente del vago. El vago tiene componente motor visceral especial, motor visceral general, parasimpático, sensorial gustativo, sensitivo visceral general. Los núcleos están a nivel del bulbo raquídeo. El componente motor visceral es el núcleo ambiguo, el parasimpático el núcleo dorsal del vago. El gustativo recoge inervación gustativa de las áreas del epiglotis, de la laringe, de la base de la lengua. Y el componente sensitivo visceral general recoge inervación del callado de la aorta. Aquellos quimiorreceptores que están en el callado de la aorta envían su señal mediante las ramas del vago. Bien. En el tronco encefálico a nivel del bulbo hay un complejo sensitivo muy importante. Hay un núcleo sensitivo, visceral, general y especial. El componente sensitivo general está denominándose el núcleo solitario y allí termina la información sensitiva que es llevada por el glosofaringio y por el vago. Y en la parte más apical, este núcleo se continúa con el núcleo gustativo. Y este núcleo gustativo va a recibir fibras provenientes del facial, del glosofaringio y del vago. Y va a llevar la señal gustativa a los centros talámicos. Entonces miren ustedes, alrededor de este hay un conjunto de fibras que van llegando a estos núcleos y eso es lo que se conoce como el fascículo solitario. El nervio espinal está compuesto por núcleos o neuronas somáticas motoras. El nervio espinal en el sentido estricto de la palabra no es un nervio craneal. Las neuronas están en el asta anterior de la médula cervical
Lo que ocurre es que los axones salen de la médula, ascienden, ingresan a la cavidad craneana por el agujero magno, se reúnen con fibras del vago y vuelven a salir de la cavidad craneana por el agujero rasgado posterior. Entonces, durante mucho tiempo se pensó erróneamente que era un nervio craneal y que en algunos casos se le atribuía componente motor para la inervación de los músculos vocales, pero no es así. Toda la inervación de los músculos de la laringe está a cargo del vago. Entonces, este nervio es eminentemente somático-motor y es en el encargado de inervar al músculo trapecio y al músculo esternocleido-mastoideo. En la posición de la ubicación de este nervio. Finalmente, el hipogloso, componente netamente motor somático general, está formando un núcleo bastante largo a nivel del bulbo y va a inervar a los músculos de la lengua, tanto intrínsecos como extrínsecos. Estamos hablando del lingual, longitudinal superior e inferior, transverso, vertical. Estamos hablando del iogloso, palatogloso, estilogloso, geniogloso. Bien. Esto entonces es el componente motor. ¿Alguien tiene hora, por favor? ¿Me pueden decir? 8:40. Bien, muy bien. Esta es la vía descendente del haz córtico-espinal. Va a inervar a la médula. Y esto, además del haz córtico-espinal, está el haz córtico-nuclear. Estas son las neuronas que van a inervar a los músculos masticatorios, núcleo motor del trigémino. La inervación supranuclear, la inervación córtico-nuclear viene así. La vía descendente va a dar inervación a la neurona contralateral y a la ipsilateral. Así va la inervación para el trigémino. La inervación para el núcleo motor del facial. Cuando el núcleo motor del facial inerva el tercio superior de la cara, los músculos frontales, la inervación supranuclear viene ipsilateral y contralateral. De manera que una lesión del haz córtico nuclear a nivel de mesencéfalo, ¿no?, o por encima del puente, no afectaría mayormente la musculatura masticatoria ni los músculos frontales, el movimiento de los músculos frontales. Bien. Pero ¿qué pasa con la inervación motora de los músculos que forman parte de los que forman los 2/3 inferiores de la cara? Los músculos van a recibir solamente inervación contralateral. ¿Ya? Esta es la característica de la inervación córtico-nuclear. A nivel del facial, los músculos que están en el tercio superior son inervados por núcleos que han recibido inervación supranuclear ipsi y contralateral, mientras que los 2/3 inferiores de la cara solamente reciben inervación supranuclear contralateral. Por eso es cuando tengo una hemiplegia, un compromiso del haz córtico espinal y córtico nuclear por encima del mesencéfalo, siempre la hemiplegia va a ir acompañada de una parálisis facial, ¿no?, del mismo lado de la hemiplegia. Se llama hemiplegia directa. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lesión a nivel del puente? Supongamos que este es el puente del lado derecho. Tengo una lesión acá, una hemorragia que lesiona el núcleo del facial. ¿Qué voy a tener? En el lado derecho. ¿Qué voy a tener acá? Parálisis del facial en el lado. ¿Cómo que izquierdo? Estoy diciendo que es el lado derecho.
parálisis facial derecha. ¿No es cierto? Estoy hablando, tengo compromiso del núcleo del facial en el lado derecho. ¿Qué tendré? Parálisis facial derecha. Y mi lesión, mi hemorragia acá, ¿a quién me va a comprometer? Al haz córtico-espinal que está descendiendo por este lado, que está en el lado derecho. Cuando llegue al bulbo recién se va a decusar, por lo tanto, puede tener la hemiplegia ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Y es lo que llamamos hemiplegia en alterno, el síndrome de alterno. Cuando las lesiones cerebrales se dan en el tronco encefálico, se compromete el nervio craneal de la zona lesionada y el hemicuerpo contralateral. ¿Se acuerdan? Entonces tienen que recordar eso acá. Bien. Bueno, luego la inervación de los otros grupos nucleares. Esto es lo más característico que deben ustedes recordar y mantener.